noches, don Simón. Cuando son las 10 para No, la le 1 de la vamos a contar mañana, a nuestro público a qué hora estamos grabando. después de que las guaguas se durmieron y O ya no después de hay que ruido en las pudimos calles, compartir la palabra y ministrar a nuestros hermanos, en mi caso, sí. estábamos esperando a Félix, por si acaso, que salió muy canuto y le gusta congregarse fuera de la norma. La norma dice solo los domingos, pero a él le gusta congregarse más días. Chuta, En fin, más encima online. y más encima con otra iglesia que no es de su cobertura. No lo he pegado. No, estamos dentro del mismo paraguas. No, no, no. Oye, Yo no me salgo de vamos a esos comenzar parámetros. con una cita. Ya, pues la tiráis tú o la tiro yo. Léela tú. Bueno, hoy día hay que adelantar que nos estamos entregando a una transmisión que va a salir dentro de la lógica. Y hablamos así como que lleváramos 3 temporadas. Corriente de la conciencia se llama. Corriente de la conciencia, sí. Oye, no, no nos metamos en esa área porque yo soy amante de la corriente de conciencia y de la novela moderna. Ya, vamos a cambiar un poco la lógica de este tercer capítulo y voy a dar la cita yo. Una Dale. breve introducción. El que nos habla en esta cita es un reformador español. Eso estaba estudiando. De que hay gente que cree que la reforma como que se pegó el salto e ignoró que existía España en aquel entonces, siglo XVI. Pero no, no. Existía un hombre llamado Cipriano de Varela, o Valera, siempre se me confunde, Valera. Valera. Bueno, nuestro hermano fue declarado hereje junto con otros hombres que estudiando la Reforma y la Biblia directamente, como lo hacían en esa época, se dio cuenta de muchas verdades, pero al manifestarla tuvieron miedo y huyeron. Bueno, Ojo, que ser declarado hereje en España no era lo mismo que ser declarado hereje no sé, en Alemania. estamos En hablando, España fue donde más presencia tuvo la Santa Inquisición. o sea, hay que decir, nació de España la Santa Inquisición. Ujú. Entonces, bueno, y es el bagaje detrás de esta cita, en la cual es de un tratado que él escribió en Cambridge, porque él fue acogido como refugiado de fe en Inglaterra y él escribió un tratado en contra del papado y de las misas, y dentro de aquello escribió esta cita, muy interesante. A propósito de lo que vamos a hablar hoy día, hoy vamos a intentar sobre nuestro concepto de el uso, el uso y búsqueda de la libertad para lograr la paz. Entonces, nuestros hermanos aquí, amparado en Inglaterra, creando textos y traduciendo textos para España, mirando con lontananza, a la lontananza, a su España eh, hundida en la oscuridad de la fe y de las empresas de conquista y comercio. Él escribió que la libertad de conciencia es no para rienda suelta y así servir a la concupiscencia de la carne, sino para, en espíritu y en verdad, servir al Dios viviente, al cual servir es reinar. Escrito alrededor del 1588, me quedo con esa última frase. Servir Mm, es reinar. mm. 1588, la gran armada española, perdón, la gran flota española amenazaba a Inglaterra. Había muchos profetas o pseudo profetas que habían vaticinado que en 1588 se iba a dar el fin del mundo porque España iba a invadir Inglaterra.
Había un sentimiento escatológico a fines del siglo XVI del cual yo conozco bastante, porque por otro lado, España parece que creía que servir, reinar, sino que conquistar era reinar. Ah, Entonces es muy llamativa la cita porque en un espíritu reformado, el evangelio no se vuelve algo conquistador, sino que se vuelve algo servicial. Y podemos ver en los albores de la reforma o de los movimientos reformados esta semilla que al parecer se ha ido perdiendo un poco. No sé cómo lo ves tú. Hoy día el evangelio tiene un afán imperialista o tiene un afán servicial. oye, el gusto de meter el dedo en la llaga de una. Pero ahí puedo hacer mi acotación ñoña de por qué tengo este fondo puesto. Porque si tú no te has dado cuenta de nuestra conversación anterior, yo cambié el fondo, pero no la película. Esta, bueno, para los ñoños que sepan, esto es de una escena de Evangelion, la cuarta película, la última, la que cierra la saga y que se estrenó hace poquito. No voy a decir de qué se trata, el qué momento de la historia es, para no spoilear, pero justamente el personaje que está aquí lo que está haciendo es involucrarse y ayudar y servir a la necesidad de los locales, de los que estaban ahí tratando de sobrevivir. Y justamente la acción que está haciendo empieza a transformar su percepción no solamente de sí misma, sino de su entorno. No gracias como a un filosofar y ponerse a conversar y tratar de indagar en ello, sino que involucrándose en las actividades de las necesidades de la gente local, ella se empieza a dar cuenta de cosas que no solamente la cambian a ella como en su sentir, sino su paradigma de la vida cambia por involucrarse en las necesidades de lo que los rodean. Eso es un Mm. giro muy importante para mí dentro de esta saga que a mí me encanta, pero que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. La diferencia que tenemos de esta de reinar, se ejerce más reino o gobierno, para Mm. abrir el concepto más a algo más secular para las personas que no son de nuestro mundo canuto y que no están escuchando, sino el gobernar implica ir conquistando territorios o involucrándose en las necesidades per se, el servicio que requiere, las inquietudes, necesidades y situaciones que implica el contexto social que me rodea, el cual Mm. sea familiar, de Me, barrio, comunal. me voy a tirar a la piscina. El Dale. evangelio que nos trajeron los españoles fue un evangelio que se involucró con la comunidad o que masacró a la comunidad. La respuesta es obvia, Me pero río porque no puedo poner, es como un oxímoron. Lo que acabas de decir es un oxímoron. No, es como que no junta ni pega ambos conceptos. No, pues, amigo. eh, eh, claro, la respuesta es no. Pero lo realmente alucinante es poder divagar acerca de las consecuencias que hoy día tenemos como Latinoamérica de haber recibido un evangelio que se imponía en vez de haber recibido un evangelio que se involucraba. Porque tú veías a Jesús, según los evangelios, que se juntaba con los borrachos, se juntaba con las prostitutas, y que cuando va donde Saqueo, este publicano, que recordemos que eran los que cogían los impuestos para llevarlo al imperio, Jesús le declara delante de todo que era un ladrón, pero se involucra tanto con él que le dice, anda a poner la mesa, Saqueo, porque hoy día voy a comer a tu casa. Y le lleva la salvación a la casa. Hoy día quizás nos hemos transformado como canutos en expertos en declarar frente a todo el pecado, pero no somos capaces de ir a una casa y restaurar una familia. ¿Por qué? Porque todavía está acá y en el corazón un evangelio
imperial, un evangelio conquistador, un evangelio que ya no masacra con armas, pero sí masacra con ideas, con miradas y con piedras, pero que no logra involucrarse. Y eso puede ser la raíz de nuestro poco desarrollo. No sé, me estoy tirando a la piscina. Corrígeme, Félix. Es que no sé si corregirte tanto, quizás como llevarlo hacia otro matiz también. Porque tú, a ver, quizás no imperialista en el sentido de llegar a imponer, porque parece incluso en esta época un poco anticuado, porque la gente también ha creado resistencia al primer matiz que se atisbe como de que me quieren imponer algo. Pero sí me hace pensar, Mm, por ejemplo, de que también quizás no se da mucho ya actualmente en ciertos círculos y círculos sociales el como llegar a imponer esa forma de mostrar la fe, sino de lo agresivo a todo lo contrario, al otro lado del péndulo, por así decirlo, a eso pasivo de contentarme en cuanto a como este pensamiento imperialista, con el hecho de simplemente declararlo y publicarlo en las redes sociales o hacer ese espectáculo en las redes sociales es suficiente. Yo no digo que esté mal, pero quedarse solamente con eso, creo que también estamos pensando de que, claro, con el hecho mismo de invadir las plataformas comunicacionales, sean cuales sean, mm. ya es suficiente. Pero a veces también implica un poco de la acción, que incluso puede ser mínima, pequeña. El otro día, a ver, no estamos hablando de más con retórica. El otro día nosotros llamamos en la historia a tomar una acción simple, pero que puede ser efectiva, de llevar o enviar ayuda a una situación en particular, sea cual sea, para no Mm. encerrarnos solamente Sí, en la idea de Afganistán. Hay muchas otras. Y eso es lo que me llama, por ejemplo, ahora la atención y un poco tirándolo a lo que tú querías como comentar también. A ver, como que de repente Afganistán es una situación de la cual estar alarmados, pero Afganistán siempre mira, estuvo a ahí. mí me han invitado como a 4 oraciones online por Afganistán. Y la verdad es que me llama la atención porque invitan a estas oraciones eh, justo cuando Estados Unidos deja el país. Y resulta que hace 20 años que Estados Unidos ahí, pero el año pasado no citaban a estas oraciones. Entonces parece ser o que Dios se acordó de Afganistán o que los líderes o algunos líderes de intercesión fijan su agenda de oración por las noticias de CNN, porque en realidad Afganistán siempre ha necesitado oración desde que se convirtió en el mayor centro de distribución de heroína de Asia, y de ahí yo creo que para todo el mundo. Hay un documental muy crudo que habla de la producción y distribución de heroína en Afganistán que podríamos comentar en otro momento, pero, pero al parecer como canutos nos estamos dejando dirigir más por modas que por la voz del espíritu. Y me gustaría también por lo menos hacer 10 segundos de comparación en que quizás, déjame tirar del hilo, por favor, déjame tirar del hilo. ¿Ya, ya? Ya estoy desnudando este maniquí y estoy tirando el hilo de un chaleco que tiene. Eh, por no habernos involucrado, no solucionamos el problema mapuche, por traer un evangelio que no se involucró, que no se mimetizó, a diferencia de, por ejemplo, los australianos o los neozelandeses, que sí reciben un evangelio, pero un evangelio puritano, inglés, un evangelio reformado de verdad, y sí solucionan el tema. O los mismos gringos, que si bien es cierto, en una primera etapa abusaron y también masacraron, ya llegado y avanzados los siglos pudieron llegar a ciertas conciliaciones con los pueblos originarios. Pero nosotros, particularmente Chile, no. A diferencia de Paraguay, que sí, y Uruguay creo que también. Pero nosotros todavía, aquí en el fin del mundo, estamos peleando con eso. Entonces, ayúdame.
A mí me pasa que al tirar de este hilo, lo que siento de que a veces la tarea, que no está mal interceder, obviamente, no está mal poner atención, pero también hacer la pausa y darse cuenta si efectivamente las situaciones que están sucediendo no son también parte de responsabilidad de lo que no se hizo y de la omisión. A ver, Mm. y de qué sirve darse cuenta lo que uno no hizo y omitió? El hecho de que tal vez Dios ya había hablado sobre estas necesidades de diferentes formas. Y Mm. pasa que nosotros, y ahí quizás un poco de quebranto y de humildad y de humillación, también de que es parte de la tarea reconocer la falta de uno, decir, ¿sabes qué? Perdón por no haberme dado cuenta antes. Eh, Porque si lo llevamos a términos prácticos, a ver, Afganistán no es como ejemplo, no es algo Ujú. reciente que explotó ahora. No. Y voy a dar un dato así, a ver, concreto, duro y práctico. Hermano, hermano, les voy a estar hablando ahí a la cámara. Hermano, si usted se hubiera asomado, al menos hace 2 meses atrás, a una página de una organización que es conocida por algunos, lamentablemente, y fácil. Y pueden haber otras, no digo que sea la página, pero usted vaya a Puertas Abiertas. La organización Puertas Abiertas, No el programa del TVN, ¿cierto? no, Que daban a las 6 de la mañana. es una organización de hermanos que se ocupan de refugiados y hermanos que están siendo perseguidos en lugares donde el Evangelio es perseguido. Entonces usted va a una pestaña donde hay ciertos proyectos en los cuales uno puede hacer donaciones y ayudas. Y no son uno, no son dos, son al menos 10 proyectos. Y entre los cuales está Afganistán y muchos otros países. Entonces, si Mm. uno tiene la voluntad de verdad de querer ayudar y estar, ocuparse de los hermanos que están siendo perseguidos y de que además esos mismos hermanos son de ayuda a otras personas que no son de la fe y tienen necesidad, están ahí. Las cifras están. Pero no es llegar y Mm. decir de que, como escuché lamentablemente hace un par de días atrás a un predicador conocido, como de decir, bueno, es que no nos lamentemos tanto, el Señor usa estas situaciones de persecución para que la iglesia crezca. A ver, hermano, no se puede hablar de forma tan liviana de situaciones que son a veces complejas y delicadas. Mm. De hecho, el caso de Afganistán es tan comparable, y eso está estudiado por quienes se ocupan periódicamente de esto y no de súbito, de que Afganistán tiene una situación similar a la de Corea del Norte. ¿Y cuál es esa? De que no sabemos cuántos hermanos hay ahí, porque es tal el nivel de persecución, no hoy, sino hace mucho tiempo, en el cual ni siquiera sabemos cuántos hay, porque se Mm. esconden tanto y de tal forma que no sabemos si crece, si es un número constante, no se sabe, es un número indeterminado, es una ecuación, es una X que no sabemos cuándo. Esa situación no es igual a la de China, no es igual a la de otros países. Entonces, a ver, lo que pasa es que cuando uno toma el entusiasmo y llega y dice, no, hay que interceder y hay que orar, sí, hay que hacerlo, pero a ver, lo mínimo es de que uno también tenga la preocupación de informarse si realmente te importa la situación. Y también quizás hacer un mea culpa y decir, a ver, hay cosas que hemos omitido. Y ahora saliendo del tema nacional y tirando del hilo, cuando empezamos la conversación de pauta sobre este capítulo, también pensamos, bueno, ahora ya están un poco consolidados, lamentablemente hasta hoy día no, un poco consolidados como el menú del mercado de candidatos que se viene para las presidenciales y parlamentarias de noviembre. Pero el Ah, caso dimos no es, vuelta a la página no, pero ojo, prácticamente. Ah, no es ya. la cosa como de llegar y analizar los candidatos, sino que Ya. cuáles son las necesidades locales de las cuales ya deberíamos estar bastante informados y enterados, a los cuales no solamente el próximo gobierno se va a tener que enfrentar, sino que más allá de decir los, los conglomerados políticos, que los candidatos, dejemos los candidatos a un lado y digamos, bueno, nosotros,
como ciudadanos o como hermanos, ¿sabemos cuáles son las necesidades de nuestra nación? ¿Estamos al tanto de cómo podemos servir? No, no solamente la necesidad del hermano que está por allá lejos, que sin duda necesita ayuda y que debemos movernos con todos nuestros recursos monetarios o de oración para enviarle apoyo. Pero si sacamos los ojos de una mirada tan telescópica y la llevamos a una situación local, ¿estamos al tanto de qué significaría servir para reinar en nuestra situación actual y procurar la paz, por ejemplo? En esto pensar de que, a ver, la política tiene como principio, uno de los principios, al menos ideales, hallar el bien común. Traducido en términos, parece, bíblicos, paz. Yo sé cuál es la necesidad que hay en mi tierra actual, de la cual ocuparme para así manifestar que en medio del servicio, en esas necesidades, yo estoy reinando. Mira, también la Biblia habla de que tenemos que ser pacificadores. Hay un versículo que dice: "En lo posible estar en paz con todos". Ya, hay otro versículo que dice: "Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra". Entonces parece ser que es un poco claro que nuestra función como actores civiles o como elementos cívicos dentro de esta sociedad que pueden influir positivamente, está claro que nosotros estamos llamados a ser pacificadores, a tratar de venir con paz. Me acuerdo una vez un amigo, y parece que te lo comenté hace un par de años, tenía una idea de documental que se llamaba Perdón y Olvido. Ya, es como una antinomia, no sé si estará bien dicho, Osado a esta título. frase que ni perdón ni olvido. Y la idea era entrevistar a ex detenidos y torturados y graficar su camino del perdón, ¿ya? Y este documental pretendía ser un símbolo del poder del perdón y cómo eso podría restaurar Chile. Yo creo que en Chile hay, ahora han ido saliendo más heridas, pero creo que en Chile hay dos principales heridas que son el conflicto no resuelto con la comunidad mapuche y los efectos devastadores de la violación a los derechos humanos durante la dictadura militar. Creo que nosotros nos hemos quedado en el orar, que no está mal y que está súper bien, pero creo que como actores y como símbolo no hemos sido efectivos. Y te voy a dar solamente una cifra hecha por esta... Puedo hacer una observación irónica, pero para forzar un poco Sí, la explicación. No estamos hablando de tipo briones, de traer un tractor y tapar algo nomás. Chao. no, ¿De qué estamos hablando? no porque Briones asume que está muerto, que Pinochet está muerto, pero Pinochet no está muerto. Pinochet está vivo y pena y ronda no solo en los corazones de las personas, sino también en las calles. ¿En qué sentido? No tanto por la Constitución, sino eh, por una arquitectura de pensamiento dialéctica Mm. en la gran mayoría de los chilenos que se profundizó con el estallido social de separar las cosas entre izquierda y derecha, bien o mal, en contra o a favor de la dictadura. Y esa coyuntura, esa articulación que, que en los 90 permitió hacer el tránsito de la dictadura a la democracia, se perdió y se fue perdiendo porque el- eh, la concertación se fue mucho para la derecha o con prácticas de la derecha y se fue difuminando en una élite política y élite cultural y terminaron estudiando en los mismos colegios, hablando el mismo idioma, em, levantando las mismas boletas falsas. Claro, Entonces, profitando de los privilegios que le daba sus cargos. exacto.
que habían negociado con la dictadura. Otro capítulo entero dedicado a eso, pero mira, un solo dato de Comunidad y Justicia, que es una organización que vela por la libertad religiosa en Chile, dice que alrededor de 60 templos fueron quemados durante el estallido social entre católicos y evangélicos. Y la principal respuesta de por qué habían sido quemados, porque en las comunidades o los rebeldes de las comunidades o cierta parte de las comunidades del sur encontraban que las iglesias eran un símbolo del colonialismo, del imperialismo español y por lo tanto generadores de esta gran herida que existe entre eh, el Estado chileno y el pueblo mapuche. Entonces, ¿por qué nos ven así, siendo que hay mucho mapuche que es evangélico, mapuche que es católico? ¿Por qué existe esa visión? Entonces, ¿estamos siendo realmente pacificadores o estamos tratando aún de ir con un imperialismo diciendo que el otro está mal porque yo estoy bien? Es una cuestión tonta, pero así pensamos muchas veces. Y así piensa el canuto promedio, que yo soy un canuto promedio, ¿cachai? Tú igual. Y muchas veces sí pensamos porque sí nomás, pero no sabemos por qué. Me llama la atención eso porque esto ni siquiera lo tenía pensado para hoy día, pero fue un video que vi hoy y me impactó. No sé bien la situación, sí sé que era en el entorno, creo que norteamericano, y era alguien que está dentro de un consejo, se está transmitiendo, y él habla sobre el racismo. Y es un veterano de guerra oriental, de rasgo oriental, claramente oriental. Ujú. Parece que era en Estados Unidos, y el tipo se empieza a desabotonar la camisa, y mientras él va relatando de que él al principio le daba mucha vergüenza tener que exhibir su cuerpo por las marcas que tenía de la guerra. Hasta que en un momento él dijo, bueno, no tengo por qué avergonzarme, porque se empezó a dar cuenta también de ese prejuicio que había contra él por ser oriental en un país que es norteamericano. Pero él decía, a ver, pero yo ahora me siento orgulloso de mostrar estas marcas, y ahí se desnuda el pecho y muestra unas cicatrices horribles y grandes, en que él dice, a ver, yo soy tan norteamericano como tú, porque mira, yo estas marcas me las hice defendiendo la Constitución, defendiendo la libertad, defendiendo este país. Por lo tanto, ¿cuánto más tengo que hacer yo para demostrarte que estoy tan involucrado en tus heridas, en tus luchas Mm, y en tus necesidades, que hasta incluso mi cuerpo está marcado con eso? mm, Yo a ese nivel estoy involucrado. Y luego mm, él se da un pequeño discurso bien simple, pero profundo y hermoso, encuentro yo, en el cual dice, a ver, yo entiendo que a veces a mí, hasta a mí incluso, me surgen prejuicios y palabras odiosas contra alguien que no es de mi gusto. Así de simple, sin ir más profundo. No es de mi gusto. Pero siento que como ser humano, todos podemos ir cambiando eso porque está en nosotros esa tendencia, pero la podemos cambiar. Entonces, por un mm, lado, el hecho de qué forma nos hemos involucrado para que el otro también te reconozca como alguien que misericordia, como que se pone al nivel del sentir de tu corazón, y que puede entender por qué existe ese conflicto y se hace partícipe del problema para saber entonces qué hay que hacer. ¿Qué tengo que mm, hacer? Y que tú me reconozcas como alguien que también está involucrado en esta situación que no es fácil de resolver, porque no se resuelve solamente con lo retórico, con lo que puedo decir y levantar en contra de lo que tú dices, como en esta lógica mm, dialéctica, que nota aparte, para mí la lógica dialéctica me parece muy oscura dentro en los términos de entender algo en profundidad espiritualmente. La dialéctica es una mm, trampa lógica muy peligrosa. Y por otro lado, también ese perdonar, esta naturaleza imperfecta de decir, a ver, yo sé que también puedo entrar muy fácil en el juego dialéctico o de absolutos o de blanco y negro, porque está en mi naturaleza, y por ser y tener una confesión de fe, eso no me hace como que yo sea inmune a esto.
Lo que me Claro. pasa a mí es que como cristiano, canuto, qué sé yo, tengo una fe en la cual creo en que hay un Dios que me da las herramientas suficientes para que yo, al tratar de interpretar la situación que me rodea y que también me cruza, yo pueda tener herramientas con las cuales salir de ese juego retórico y espiritual que me jala a tener que interpretar y reaccionar a las situaciones de forma tan burda e inoperante, porque a la larga tampoco nunca resuelve nada, sino de que traer algo Ujú, nuevo, fresco, desde ese espíritu que creo que me puede guiar a una solución y traer algo que pueda ser efectivo para esta situación también, un poco recordando lo que ya habíamos conversado, esta situación local, que tal vez pueda ser similar a lo que ha pasado en otros lados, pero que yo necesito algo que sea más adecuado a esta situación particular que se vive en esta región, en este país o en este grupo social. Está bien que ujú, yo tome inspiración de situaciones que se dan en otros lados que son similares, pero yo creo que también las realidades históricas y sociales son tan complejas que necesito de ese espíritu guía para que me pueda guiar a saber cómo puedo servir para en el servicio a esta necesidad local ejecutar y mostrar un poco de ese reino que trae una buena noticia, este ujú. evangelio, de que las cosas pueden ser un poco diferentes, si no bastante, Sí, según la fuerza que hagamos entre varios para esforzarnos por esto, pero involucrarnos, no ir con el discurso retórico o el espectáculo que monto en las redes sociales y quedarme solamente en eso, sino que, bueno, ya que nos encontramos en un evento social o de redes sociales que yo no lo critico, pero el tema es, ya que tenemos esta plataforma, ahora, ¿cuál es el siguiente paso más allá que solamente este espectáculo de los medios de comunicación, llámese redes sociales, canales de televisión, radio, etcétera? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Seguimos haciendo lo mismo, Félix. Seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Yo ya de verdad que estoy aburrido, estoy aburrido. La transmisión donde hablamos de los canutos, con canutos, hablamos de cosas canutas, en términos canutos, en una lógica canuta. No hay una confrontación de ideas, no hay un debate, no hay un debate como que si hablar o debatir de la Biblia fuese un pecado mortal. Eh, no hay nada de eso. Mira, yo por un privilegio de mi trabajo pudimos escuchar a un líder de la comunidad mapuche y él decía que los mapuches habían sido conquistados pero también domesticados y domesticados por la ideología. ¿En qué sentido? En el sentido de que él, por ejemplo, había escuchado en el círculo cercano a la Convención Constituyente a mapuches que se declaraban ateos. Y él nos explicaba que un verdadero mapuche no puede ser ateo porque está en Ah, constante relación con la trascendencia. Entonces, ahí, a través de ese comentario, él hacía notar que no solamente los mapuches habían perdido su territorio, sino también habían perdido parte de su patrimonio espiritual y su patrimonio cultural, por decirlo de alguna manera. No quiero reducirlo a eso, pero habían perdido en dos frentes, mm, ¿ya? Y haciendo el símil, yo creo que nosotros también hemos perdido en dos frentes. Siento que hemos sido ideologizados como evangélicos, hemos sido conquistados por una ideología que principalmente viene de Norteamérica, de las iglesias que están fuertemente politizadas en Norteamérica, y también hemos perdido territorio al querer ganar territorio y no haber entendido que servir es reinar. Eso es servir, eso es reinar. Perder mi territorio para ganar el alma de la persona, si eso es lo que me interesa a mí, ¿cachai? Pero así como los mapuches han perdido en dos frentes, creo que nosotros como cristianos también hemos perdido en dos frentes, porque nos hemos enfocado en cuestiones que, loco, juntémonos a servir, hablemos de los problemas reales, hablemos de lo que sé tú, cómo me involucro, no cómo le predico,
cómo me involucro, no cómo le digo que está mal, sino cómo le soluciono el problema de hoy día. O sea, Jesús también lo decía. Si viene alguien a las 2 de la mañana y te golpea y quiere pan, dale pan. O sea, no, no. Y creo que esa habilidad ejecutiva la hemos perdido por ser terreno a cuestiones totalmente infructuosas, poco dirigidas por el Espíritu Santo, con poca visión de país, con una vista muy cortoplacista y con una visión muy autorreferente de la sociedad. Yo estoy bien, los demás están mal, por lo tanto me miro hacia adentro y hablo hacia adentro y sueño hacia adentro y hago todo hacia adentro. Y el mundo que se pudra, o el país que se pudra. Ahí, ahí me llama la atención como habíamos acordado, así como dejar hasta, así, más o menos a este tiempo, este capítulo, pero me llama la atención porque recuerdo como el pasaje en el cual nos inspiramos para tratar de buscar este tema, y que efectivamente es un pasaje en el cual el que escribe nos invita a no tener esta mirada como centrada en cómo resguardo el ambiente que yo tengo con los míos, sino como tengo que poner mi atención Claro, también a cómo está el contexto. exacto, La cita exacto. dice, bueno, lo exhorto, pues, ante todo, de hecho, esto es la prioridad, que sean Mm, hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. Qué interesante que dice por todos, no hace acepción, todos. mm, Por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que, y claro, este no es porque uno es, a ver, no es porque uno es afín políticamente. De hecho, cuando este escritor lo está escribiendo, no tenían eminencias cristianas sobre sus cabezas. claro. Dice, bueno, y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos, este es el fin, esta es la motivación, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Eh, es como, ¿y por qué tengo que orar por alguien que ni siquiera es de mi fe, ni tampoco de mi afinidad política? Y él te dice, a ver, es porque necesitamos estar en paz y tranquilos. Y no paz de pasividad, sino que la paz, buscar esa paz, no de sosegar tampoco las pasiones en cuanto, a ver, a la persona le duele y no pidas que se esté riendo. La Mm, paz como una instancia en la cual yo puedo también centrarme en, es como un poco de que se baje la turbiedad del agua para poder ver con claridad. La paz claro, para poder, a ver, más allá de los sentimientos que están bullendo ahí, porque es natural de que ante una injusticia yo esté enojado o dolido, en que paz para, por ejemplo, en lo que tú acabas de decir, yo poder sentarme a conversar con el otro, a decir, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué herramientas tenemos profesionales, de oficio o de intención, aunque sea, o de recursos para poder ayudarte? Pero si no mm, buscamos esa paz, o al menos como él dice, en oraciones y peticiones, o sea que si yo escucho que tú estás orando para que todos nosotros estemos en paz y tranquilidad, al menos estoy viendo que en ti está la motivación y la intención y el sentir de que podamos estar bien. No como de ir y yo declaro en contra de este paz. No, es, a ver, ora para que estemos en paz. Y esto es bueno. No solamente para mm, mí que escribo esto, sino para Dios. El Dios, este Dios en el cual creemos, para Él es bueno esto. Porque si mm, no, cómo vamos a atender las necesidades? Y es mm, tan paralelo a otro texto que también es conocido, es como procuren la paz para la ciudad. Y mm, eso está escrito al otro lado de la Biblia, en otra época, y es como, es que a eso te llama.
No la paz en que no existan diferencias, no existan conflictos, sino la paz en, por ejemplo, algo tan práctico como lo que tú dices. Senta- Sin paz, yo no me puedo sentar a escuchar al otro, Mm. conocerlo, entender la situación, poder hacer un catastro de todas las situaciones que se están dando, los datos que hay, y sentarse a administrar, a reinar, en cuanto a que, a Mm. ver, ¿cómo sirvo a esta situación? ¿Cómo sirvo a esta situación y no cómo me sirvo de esta situación? Porque lo que yo veo, porque lo que yo veo es cómo me afecta a mí que legalicen el matrimonio igualitario. ¿Cómo me afecta a mí que despenalicen el aborto libre? ¿Cómo afecta a la iglesia lo que pasa afuera, pero no cómo yo me involucro con eso? ¿Cómo yo sirvo a esos problemas? Porque son problemas o son contingencias, ¿cachai? ¿Cómo yo me ocupo de eso? No solamente por la amenaza de perder terreno, entre comillas, perder terreno, sino por la amenaza de que en realidad yo lo estoy perdiendo a ellos, pero no me estoy enfocando en las personas. Porque primero, acuérdate, pasa el fariseo y ve al tipo que lo habían asaltado, la parábola del buen samaritano, y lo mira ahí ensangrentado, pero pasa de largo. El levita, como una casta sacerdotal ya, casi, pasa de lado y no lo pesca, pero el buen samaritano hace una cuestión muy interesante porque no solamente lo toma, lo recoge y lo salva, sino que va a otro lugar, ojo, va a otro lugar donde sí sabían qué hacer y le dice, oye, yo no sé hacer esto, pero por favor, hazlo tú, te derivo este problema o te derivo esta persona, encárgate tú de restaurarla. Y va y lo hace, y más encima paga por él y dice, bueno, te lo dejo aquí, ponlo a mi cuenta. Entonces, creo que esa visión ejecutiva tenemos que volver a recobrarla. O sea, tomar un problema, si yo no lo sé resolver, voy y lo derivo con alguien que sepa. Y ¿Me no me entendí? pongo yo en el centro del foco ejecutivo, así como para yo poner ahí mi firma, sino, a ver, lo que No, importa aquí es la necesidad de esta persona. da lo mismo, Yo da lo soy el mismo, medio nomás, el foco es su situación. da lo mismo, claro, da lo mismo. O sea, Jesús en ningún momento se arrogó nada. Siempre decía yo digo y hago lo que mi padre me mandó nomás. Pero nosotros tenemos ese afán de mostrar que ayudamos, o mostrar que hacemos, o mostrar que intercedemos por Afganistán, y la cuestión y la tontera. No, basta. Enfoquémonos en involucrarnos con el otro. Enfoquémonos en tratar de entender al otro. Porque desde ese minuto nosotros vamos a poder comprender y el Evangelio va a entrar con efectividad y con poder. Porque Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, nos dijo ya, ustedes háganse dioses. Él sabía que no podíamos hacernos dioses, Mm. pero él, siendo Dios, bajó, se hizo hombre y fue humillado hasta lo sumo en la cruz, y luego fue humillado más hasta lo sumo y descendió al infierno. Y ahí después subió con llaves, dice la Biblia. Y esas llaves son las que necesitamos, pero nosotros no vamos a tener esas llaves si no bajamos un poquito, o sea, no estamos creyendo muy santos. Mm. O sea, hay congregaciones que no cantan canciones de otras congregaciones porque doctrinalmente están equivocadas y yo doctrinalmente estoy muy bien. O hay congregaciones que no se relacionan con otros pastores porque esos pastores son de izquierda o porque esos pastores se equivocaron y yo soy tan santo que no me puedo juntar con los equivocados. Obviamente descartamos los casos de la Biblia, ¿cachai? Pero, pero tenemos esa visión como un poco egoísta y eso es lo que tenemos que ir cambiando. No sé. Y yo creo que también no solamente pasa
dentro de nuestra hermandad, sino que en el fondo, incluso para cualquier persona que ni siquiera tenga nuestra confesión de fe, es, a ver, no vamos a entender y solucionar las situaciones de, al menos, nuestro país. Ocupemos de nuestro pequeño territorio, de casi 19 millones de personas, no sé. Qué pequeño, si lo comparáis, incluso nuestra población puede caber así 3 veces en una capital de otro país. Mm. Ocupémonos de esto. No nos vamos a entender si no nos involucramos con la realidad del otro. No es, no, como dicen por ahí, no hay que ser tan místico y espiritual para entenderlo, pero sí de que nosotros tenemos la fe, de que tenemos la compañía y la presencia espiritual del Dios que nos creó para poder empezar a traer soluciones a estas situaciones prácticas y salir un poco de la espectacularidad para poder Mm, entonces entrar a esa sensibilidad de, a ver que si cuesta, si cuesta abrirse al otro. por supuesto. Y es vertiginoso porque también esa libertad implica muchos peligros y bueno, Dios muy bien sabe lo que significa otorgar libertades, Mm, pero es necesario para poder saber cómo entrar a servir. O sea, a ver, lo entendió un hermano que vivió en España y casi lo matan y el tipo se desvivió por aportar su grano de arena, que era de forma instructiva, traduciendo, generando estudios, etcétera, pero hizo lo que pudo y lo entendió hace bastantes siglos atrás, antes que nosotros. Y venía de una cuna muy parecida a la de nosotros, española. Entonces, como, a ver, el tema es involucrarse. Y hay que generar una atmósfera para poder involucrarse. Pero tener también el recato y la decencia de que si nos vamos a referir a una situación, también tratar de informarnos un poco. Y el informarse incluso mm. ya es un primer paso para empezar a involucrarse. Y si yo siento que no soy muy, a ver, no tengo tantas herramientas para cierta situación, bueno, moverme, moverme para que otros también, Ah, yo salir de ese escenario y yo moverme para decir, bueno, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me derivar como derivó el buen samaritano. Yo creo que eso es lo que, si vamos a ocupar también los medios de comunicación, que puede hacer para eso. Y a menos que esta conversación también nos lleve como a un poco salir de ese letargo para poder decir, a ver, tengo las herramientas, cómo las desarrollo para poder estar al nivel de la necesidad que hay a mi alrededor. Y si no las tengo yo, bueno, yo también soy un ente social que ya evolucionó lo bastante para generar comunicación y ver entonces qué redes puedo alimentar para que vengan personas a poder conectarse con ciertas situaciones que se están dando a nuestro alrededor. Yo creo que Mm, entonces ahí podríamos decirle a nuestro hermano que nos debe estar escuchando en algún lado, de que ahí nos hace bastante sentido eso de que en el fondo reinar es servir. claro, claro. Y ya como para ir dándole forma o cierre quizás, em, nos falta también el hecho de entender de que del territorio que tenemos que ganar. Y el territorio que tenemos que ganar son las personas, no son los medios, no son los siete montes, son el corazón de las personas. Y no nosotros, sino que nosotros tenemos que ser el puente. Pero, pero viejo, una sonrisa, un buenos días, ¿sabéis que yo he orado por miles de desconocidos? Y de los miles de desconocidos que yo le he dicho, ¿puedo orar por ti? Ninguno me ha dicho no. No me acuerdo de alguien desconocido que yo, oye, ¿puedo orar por ti? Todos me han dicho que sí, porque, porque quizás estaba muy desesperado ellos, o quizás algo creen en Dios. Me acuerdo una vez, estaba conversando por Messenger en esos años con un amigo que era punky, de los, de los punkies que ya pocos quedan, pero del típico perfil punky. Y estábamos hablando y yo sentí del Espíritu Santo y le di una palabra.
y yo me puse a llorar y yo sentía que Dios lo estaba tocando. Y él me dijo, me dejaste para adentro, nunca más voy a negar a Dios. Y yo con eso no sé, me voló la cabeza, porque era el típico punk anarquista, no hay Dios, no hay Estado, etcétera. Em, pero un momento en que me involucré con él, de haber hablado media hora por Messenger, cuestiones terrenales, pero en ese momento Dios entró. Y cuando Jesús va a sacar agua y la samaritana estaba sacando agua en el pozo, estaban haciendo una cuestión cotidiana, ¿cachai? Mm, Y Jesús le mete la conversa, ¿cachai? sí, Métele la conversa. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamáis? ¿En qué andáis? ¿Te puedo ayudar en algo? Métele en la conversa. Y ahí, cuando ya abre su boca, Jesús ve la necesidad. Y ahí cierto. está. Entonces nosotros tenemos que ser como Jesús, que cuando estamos en una situación cotidiana, cuando alguien está tratando de sacar agua y nosotros decimos, oye viejo, si ahí no hay agua, te va a dar sed de nuevo, te voy a presentar a la fuente, a través de la cual no vas a tener sed jamás. Mm. Nos falta eso, nos falta decir la verdad, nos falta decir las cosas de frente y por sobre todo nos falta reconocer los errores. Nos falta reconocer los errores porque tenemos que tener. Si mira, Félix, los pastores que están ahora y los líderes que tenemos ahora, en 30 años más ya no van a ser líderes. Y de alguna otra manera vamos a estar nosotros en esa línea. Entonces tenemos que llegar a ese momento con una sinceridad y con una pureza de corazón absoluta. No podemos volver a cometer los mismos errores. Y la pureza de corazón entendida no como santurronería, sino como No. pureza de corazón de incluso tener la libertad de mostrarse vulnerable y decir, sí, ¿sabes qué? Eh, omitimos muchas cosas, nos faltó entender algunas otras, soy así imperfecto y estoy tratando de buscar la respuesta adecuada a cada situación. Mm, Y, y que la persona vea al frente suyo también una persona vulnerable como ella misma. Solamente que mm, tiene esta gracia de tener una línea directa a una fuente que puede traer vida, respuestas, transformación, restauración, sanidad, etcétera. Es mm. abundante. Y que la otra Sí, persona también la puede tener disponible si le da una oportunidad. Eso, hermano. sí. Gracias. Yo creo que eh, se vienen muchas cosas, tenemos pendiente de hablar sobre otros temas que se están dando en el país, pero cuando, cuando vemos este alud de titulares que hablan de crisis, de candidatos, de situaciones horribles que están pasando también en otros lados, eh, ver eso, ver, decir, bueno, ante tanta necesidad evidente, ¿cómo me enchufo ahí? ¿Cómo puedo llegar yo con las capacidades que tengo? Más Mm, allá de lo que las redes sociales me puedan estar invitando. Yo, y ni siquiera solamente en estas situaciones lejanas, sino en el cotidiano, como tú dices. Y de entrar a la conversación común y corriente y que la persona en algún momento con una pregunta que pueda sonar, comillas, obvia, se va a abrir una fuente en que la persona va a mostrar su necesidad. Y yo lo que veo, para terminar, en eso de que tú decías de acercarse y preguntar y cómo estás, o en el decirle, puedo orar por ti, más allá de lo que uno efectivamente va a hacer, yo creo que el gesto mismo le habla a la otra persona de que hay alguien en este mundo interesado en que yo le comunique mi necesidad. mm. Yo creo que eso es lo básico, básico, básico. Eso. Así que La disyuntiva, perdón, la ¿ah? disyuntiva ya no va a ser si voy a las marchas, a la marcha del millón, o si es bueno o si es malo ir a la marcha del millón. La disyuntiva va a ser,
¿estamos realmente dispuestos a involucrarnos en el Chile que viene? Mm. Por favor, que la respuesta sea sí, porque reinar es servir y no podemos servir si no nos involucramos. No diré más. Ese fue el fin del capítulo. Un abrazo.